Un saludo a todos de todo corazón. Me llamo Luis Miguel Carmona, aunque puede que también me conozcas por el nombre con el que fui ordenado sacerdote budista laico por la Orden Zen de Suyun, Reverendo Fasan Sakya. Hoy me gustaría hablaros un poco sobre los Gokai, o principios de Reiki, y os lo voy a enseñar de la manera en lo que lo hago en los cursos. Aunque la historia sobre cómo el Dr. Mikao Usui empezó a enseñar Reiki sigue rodeada de misterio y leyenda, en estos últimos 10 años han ocurrido varios hechos inestimables que han abierto a Occidente una mayor comprensión de este arte maravilloso y compasivo. Es cierto que todavía, hoy, estoy recopilando información certera y contrastada para poder muy en breve realizar 1 o 2 vídeos de la historia del Reiki, centrados sobre todo en la vida del Dr. Usui, con el rigor que se merece. Pero en fin, como he dicho antes, hoy me quiero centrar en una parte importantísima de las enseñanzas que Usui nos dejó, y se trata de los principios morales del Reiki. Cuenta la leyenda que el Dr. Usui, después de descubrir y poner en práctica el sistema de sanación energética Reiki, pasó 6 meses en los barrios pobres de Kioto curando a mendigos y personas sin hogar. Hacía sus tratamientos de forma gratuita, pero muy pronto descubrió que muchos de sus pacientes, una vez sanados, volvían a su antiguo modo de vida. A algunos les preguntó por qué no habían renunciado a su mendicidad, y ellos le respondieron que trabajar era demasiado fatigoso y que preferían la vida de mendigo, que les parecía mucho más cómoda. Y que decir tiene que esta respuesta trastornó profundamente a Mikao Usui y le hizo reflexionar. Los monjes budistas con los que había pasado 3 años de estudio tenían razón. El desarrollo del espíritu es lo prioritario y el cuerpo le sigue después. Rehusó entonces tratar gratuitamente a los mendigos por su falta de apreciación y comprendió que se había limitado a sanar sus cuerpos, sin enseñarles a ser agradecidos con sus vidas y sin proporcionarles una solución radical a sus problemas. Usui se dio cuenta que no podría lograr curaciones reales sin encauzar el espíritu de sus pacientes. De hecho, si examinamos los escritos que existen de la escuela original de Dr. Usui, como el Usui Reiki Hikkei, descubriremos que la curación a la que se refería originalmente no era solo física. Ya desde el primer momento, Reiki se configura como una técnica energética de sanación espiritual, mental y física. Viendo que en el caso de los mendigos apenas conseguía armonizar sus cuerpos, pero no sus mentes, el Dr. Usui decide perfeccionar su sistema utilizando como referencia un libro escrito por un amigo suyo, por el Dr. Suzuki Bizan, titulado Los principios de la buena salud, o Kenzen no Michi en japonés. De ahí toma la enseñanza de los Gokai y la incorpora al conocimiento de sus discípulos de Reiki. Y no solo eso. También selecciona 125 wakas, o poemas cortos japoneses, de la colección de poemas del emperador Meiji. Todos los días hacía que sus discípulos recitasen por la mañana y por la noche los 6 principios o Gokai del Dr. Bizan. Luego se reunían y tomaban un grupo de poemas del emperador Meiji, unos 6 o 12 poemas por cada sesión y siempre distintos, y los recitaban para después meditar profundamente en sus significados más profundos. Entonces, ¿cuáles son los 6 principios para la salud o Gokai que en Occidente atribuimos inicialmente al Dr. Usui, aunque ahora, según las pruebas históricas más recientes, sabemos que pertenecían a su colega, el Dr. Suzuki Bizan? El primero de todos ellos, y que ha dado alguna confusión en su traducción, haciendo que incluso durante varias décadas en Occidente se hablasen de 5 principios y no 6, como sería más correcto enseñar, es Kyo Dake wa,
o solo por hoy. Solo por hoy es la llave que abre a los otros 5 principios. Se refiere a vivir el momento presente y a la manera de escapar del tiempo. Míralo así. Normalmente vives en cualquier parte menos aquí y ahora. De hecho, en cualquier parte significa el pasado o el futuro. La gran mayoría de tus pensamientos van de un lado para otro, entre estos dos extremos de tiempo. O te pierdes en los recuerdos del pasado, o viajas a las posibilidades del futuro. Pero si lo examinas con detenimiento, tanto el pasado como el futuro en sí no existen. Son pensamientos en tu cabeza. No sé si te das cuenta. El pasado, lo que pasó, es un pensamiento que te recuerda, y siempre de manera poco realista, un suceso ya ocurrido, o sea, muerto. ¿Dónde está el pasado? ¿Puedes enseñármelo? Quizá puedas darme una foto o una película, pero eso es una grabación. No es la realidad como tampoco lo es tu recuerdo, porque tu recuerdo se trata, de nuevo, de una grabación. Y el futuro pasa exactamente lo mismo. Enséñamelo. No existe. Son pensamientos en los que juegas a imaginar qué puede ocurrir en base a lo que has vivido. O sea, te basas en conocimientos muertos, en recuerdos vagos y parciales, para crear una ilusión de lo que puede ocurrir. Es un pensamiento delirante, nada más. Así que solo por hoy es un faro que nos ilumina para que no nos perdamos en pensamientos y vivamos atentos a este momento, que es el único lugar donde se desarrolla la realidad. Aquí, ahora, nada más. Solo por hoy es una llamada a la atención. No te pierdas, no te duermas, porque cuando estás perdido en pensamientos del pasado o el futuro, la realidad pasa frente a ti y te la pierdes como si estuvieras dormido. ¿Qué más da estar soñando o estar perdido en el tiempo? Te has ido. No estás aquí, aunque tu cuerpo parezca que está. Solo por hoy. Primer Gokai. Segundo Gokai. Y Karuna, no te enfades o no te enfurezcas. En realidad, se puede aplicar a todas las emociones negativas, como la envidia, la pereza o el rencor. Mira, es bien conocido, y a quien lo desconozca, le invito a investigar en los trabajos del Dr. Hammer o en los de Enrique Corbera. Es bien conocido que las emociones negativas influyen brutalmente sobre nuestra salud. Son como perturbaciones energéticas que se atascan en determinadas partes del cuerpo. Con el tiempo, esas perturbaciones acaban por dañar las células orgánicas a su alrededor, creando enfermedades graves. Es curioso que estos conocimientos, hoy muy de moda, que son muy avanzados y revolucionarios en cuanto a tratamientos y resultados, ya eran conocidos por místicos y budistas hace más de 2500 años. Hay quien diga que la paciencia es lo opuesto a la ira, al enojo, al enfurecimiento, pero creo que en cuanto a los textos budistas en Pali, existe un pequeño error de traducción que venimos arrastrando desde los primeros libros en lengua inglesa. No se trata de cultivar la paciencia, sino de entender el significado de la aceptación. De nuevo, vivimos en la mente, como nos pasaba en el primer Gokai. De nuevo, existe un enfrentamiento entre la realidad y lo que dice la mente. Es cierto, a veces la vida nos ofrece situaciones que no queremos, porque perdemos lo que queremos, lo que teníamos, o deseamos cosas que no llegamos nunca a obtener, y sufrimos por ese deseo. Todo ello son episodios que pueden ocurrir, pero no lo aceptamos. Hacemos como los niños pequeños cuando pillan un berrinche, miramos a la realidad y decimos, no, no es posible, eso no puede estar sucediéndome a mí. Así que empezamos a rebelarnos contra lo inevitable. La aceptación sucede al principio, cuando la emoción negativa apenas está empezando, pero solemos ignorarla. Y avanzamos en este carrusel de emociones negativas, llenándonos de ira profunda, de envidia, de pereza, de depresión, de rencor, y nos consume.
permanece dentro nuestro demasiado tiempo y acaba por matarnos de sufrimiento. Mira, hace poco una persona en fase terminal de una grave enfermedad me dijo que le den, y se refería a su enfermedad y a su final, y lo hacía con una enorme sonrisa. Eso es aceptación. También es verdad que no siempre todas las situaciones son inevitables. A veces podemos hacer algo al respecto, pero ahí nos metemos ya en el siguiente Gokai. Voy a contarte un pequeño cuento que viene muy bien para expresar el daño de las emociones negativas. Mira, se cuenta que un niño estaba siempre malhumorado y cada día se peleaba en el colegio con sus compañeros. Cuando se enfadaba, se abandonaba a la ira y decía y hacía cosas que herían a los otros niños. Consciente de la situación, un día su padre le pidió consejo a su maestro, que le dio una bolsa de clavos y le propuso que cada vez que discutiera o se peleara con algún compañero, el niño clavase un clavo en la puerta de su habitación. El primer día clavó 33. Terminó agotado y poco a poco fue descubriendo que le era más fácil controlar su ira que clavar clavos en aquella puerta. Cada vez que iba a enfadarse, se acordaba de lo mucho que le costaría clavar otro clavo, y en el transcurso de las semanas siguientes el número de clavos fue disminuyendo. Finalmente, llegó un día en que no entró en conflicto con ningún compañero. Había logrado apaciguar su actitud y su conducta. Muy contento por su hazaña, fue corriendo a decírselo al maestro de su padre, quien sabiamente le sugirió que cada día que no se enojase con nadie, desclavase uno de los clavos de la puerta. Meses más tarde, el niño vuelve corriendo junto al maestro para decirle que ya ha sacado todos los clavos, después de mucho esfuerzo. El maestro le lleva ante la puerta de la habitación y le dice: «Te felicito, pero mira los agujeros que han quedado en la puerta. Cuando entras en conflicto con los demás y te dejas llevar por la ira, las palabras dejan cicatrices como estas. Aunque en un primer momento no puedes verlas, las heridas verbales pueden ser tan dolorosas como las físicas. No lo olvides nunca, la ira deja señales en nuestro corazón». Hemos terminado por hoy, pero os invito muy pronto al siguiente vídeo, donde voy a seguir contando algunas cosas sobre los Gokai que nos faltan. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar siempre ahí, al otro lado de la pantalla.